vamos a utilizar la utilidad gráfica, herramienta o software llamado STM32Cube Programmer, que es desarrollado por ST Microelectronics para microcontroladores en general, con microprocesadores de 32 bits o bien de 8 bits, específicamente para los de 32 bits, los STM32. A la fecha que se graba el video, este es un software completo y versátil porque prácticamente la confluencia de las mejores utilidades de ST Microelectronics para restaurar controladores de vuelo. Con él podemos sacar de un brick cualquier generación de microcontroladores de vuelo, sea este un F1, un F3, un F4, un F7 o un H7, o bien cualquier tipo de conflicto de su software. Ok, allí abajo en la descripción voy a dejar el link. Aquí tenemos la versión para Linux, para Mac, para Windows en 32 y 64 bits. Seleccionan la versión, le dan Get Software. Aquí les va a pedir nombres, correo electrónico. Lo que hacen o deberían de hacer es una cuenta para tener más fácil y más rápido el software. Una vez que lo tienen descargado, dan extraer aquí, les va a generar un archivo como esto, es el programa propiamente dicho. Aquí prácticamente lo que van a dar es sí y next a lo que pide el instalador. Antes de entrar en STM32Cube Programmer en sus detalles, vamos a recordar el estatus de controladores de vuelo. Se preguntarán por qué o para qué. Porque nos va a orientar el probable conflicto del controlador para obviamente orientar la posible solución. Bien, aquí tenemos una F4. Esta es una Joshua Barwell F4. Si la conecto, prácticamente no veo o no vamos a ver ningún LED. Si estamos en esta condición de no ver LED, porque los LEDs son la principal información del estatus de un controlador. Si no veo LED de ningún tipo, de ningún color, lo que vamos a pensar o sospechar es que tenemos un daño de sus componentes de superficie, que puede ser un diodo, puede ser un condensador o su regulador de voltaje. En ese caso, lo que tenemos que hacer es buscar la solución con un multímetro, o bien pensar en sustituirlo por otro controlador de vuelo. Entonces aquí tenemos un estatus de no LED. Estatus de no LED, ya tiene más o menos la idea o la información. Bien, ahora vamos con un controlador de vuelo que tiene un estatus distinto. Esta es una HGLRC F7, es decir, que tiene un microprocesador F7. Aquí estamos viendo un LED. El LED está en estado sólido. Se puede ver a dos condiciones. La primera, que esté en modo boot, DFU, actualización. En todo caso, tiene que ser reconocido por el configurador que estemos utilizando. Ustedes pueden estar utilizando INAP, Autopilot, RESTfly, Butterfly, CleanFly, etcétera, etcétera, EmuFly, etcétera. Entonces, hagamos la prueba con el configurador y conectamos. Nos dice que tenemos un error abriendo el puerto serie y vemos que no nos abre un puerto virtual COM. Vamos a intentarlo nuevamente conectando y desconectando. Volvemos a conectar, cerramos el configurador, volvemos a abrir, conectamos y vemos que prácticamente no abre el puerto virtual COM y nos sigue diciendo que tenemos un error abriendo el puerto serie. Entonces aquí tenemos un estatus de estado boot loop o brick. ¿Qué significa eso? Que ni el bootloader ni el firmware de este controlador pueden iniciar de manera correcta, es decir, que está en un estado operacional que no va, que no anda. Por tanto, vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿tendrá este F7 un problema de driver? No tenemos instalados los drivers.
Ok, vamos a hacer la prueba. Desconectamos y utilizamos otro controlador. Este es un F4, una Omnibus F4. Aquí vemos que en el configurador nos abre un puerto virtual COM7 y tenemos dos LED. Nos está diciendo un estatus aquí. Aquí nos está diciendo, este LED en estado sólido verde nos dice que tenemos una tensión de 5 voltios. Cuando estamos conectados con una interfaz de cable USB, aquí tendríamos 5 voltios. Y aquí este LED azul parpadeando nos está diciendo que tenemos un firmware que se está ejecutando, es decir, que tenemos un firmware operacional. Si nosotros conectamos, aquí vamos a ver todas las pestañas de configuración necesarias que necesitamos y el controlador de vuelo responde. Por tanto, aquí la pregunta estaría contestada. Tenemos driver porque nos abrió un puerto virtual COM, nos reconoció el configurador, el controlador de vuelo y abrió las pestañas que necesitamos. Bien, ahora desconectamos. Nos puede surgir la otra pregunta. ¿Tendrá esta F7 otro firmware diferente a Betaflight? Bueno, vamos a verlo. Vamos a conectar acá. Y aquí vamos a utilizar para demostración una S-Prorizing F3 que está usando un EmuFly, es decir, un firmware no Betaflight. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vemos que tenemos un LED de estado sólido y un LED parpadeando. Eso quiere decir que está energizada y que se está ejecutando un firmware. Además nos reconoció un puerto virtual COM6. Si nosotros conectamos, tenemos nuevamente el LED parpadeando y aquí nos dice que no soporta un firmware no Betaflight. ¿Por qué? Porque precisamente estamos utilizando un firmware diferente. Cerramos aquí, vamos a ver la versión y vamos a comprobarlo. Versión. Nos dice que tenemos un EmuFly en una versión 0.0. Por tanto, aquí tenemos un controlador de vuelo que esté ejecutando un firmware, pero que ese firmware, como no es Betaflight, simplemente no lo ejecuta, pero sí está ejecutándolo y está en un modo operacional. ¿Cómo resolvemos eso? Pues actualizando con el firmware Betaflight el controlador. Bien, desconectamos acá. Regresamos ahora con la F7 y ahora sí vamos al detalle con el STMQ Programmer para restaurar este controlador. Bien, abrimos STM32Q Programmer. Ok, una vez que tenemos abierto la interfaz gráfica de estas pestañas de aquí, nos va a ser de interés, por razones obvias, el borrar de programación, porque lo que queremos es quitar y borrar todo lo que esté en conflicto, todo lo que nos sirve. Aquí seleccionamos verificación de programación y por razones obvias también a quitar todo lo que está en el chip, principalmente en la memory flash. Bien, importante elemental tener el firmware de esta F7 HGLRC es el Omnibus F7 versión 2. Aquí están, lo descargan, lo crean conveniente. Aquí voy a hacer un paréntesis. Si ustedes están utilizando un firmware tipo INAP o Arduino Pilot, es importante que estén seguros que ese firmware tiene el bootloader incluido, porque si no lo tiene van a estar en el círculo vicioso de brick, brick y brick. Ok, regresamos al programa y lo descargué en el escritorio y lo selecciono y lo abro. Siguiente paso es seleccionar el protocolo de comunicación que estamos usando. Aquí estamos viendo un cable USB que comunica obviamente el controlador con el PC. Lo seleccionamos y le damos actualizar. ¿Qué pasó? No nos reconoce el controlador porque estamos, dijimos, en un estado no operacional.
Por tanto, no podemos estar en boot. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a forzar el boot oprimiendo 3 a 4 segundos el botón del boot para forzar el modo boot. Actualizamos nuevamente y nos reconoció el puerto virtual. Ahora lo que hacemos es lo siguiente, es conectar. Aquí se fijaron que esto es configuración de la interfaz que estamos usando para comunicar, y esto va a ser la información del controlador. Conectamos. Ahí nos va a reconocer el dispositivo, específicamente su microprocesador, en este caso un STM32F7. Algunos datos que nos da ahí, entre ellos incluyendo la memory flash y el tipo de CPU. Bien, paso final para restaurarlo es iniciar programación. Aquí va a darse el borrado de lo que no queremos y se va a escribir o a flashar el firmware limpio. Ahí vemos que se está dando el borrado y enseguida veremos el flasheo. Esperamos y prácticamente tendremos acá del modo boot, loop o brick. Aquí le damos a aceptar. Ahí se dio la verificación de manera correcta o satisfactoria y también el flasheo de manera satisfactoria. ¿Qué hacemos? Desconectamos y vamos a desconectar. Bueno, desconectamos la interfaz gráfica, desconectamos aquí. Ahora lo que hacemos es abrir el configurador, en este caso Betaflash. Yo vi que pueden estar utilizando otro. Conectamos entonces el microcontrolador. Vemos que sucedió la apertura en puerto virtual y en el controlador se está dando la presencia de un LED en estado parpadeante, el LED verde, y un LED en estado sólido rojo. Eso quiere decir que está energizada de manera correcta y que se está ejecutando un firmware de manera óptima. ¿Por qué? Porque ya lo reconoció el configurador. Si nosotros conectamos, vamos a tener la apertura de todas las pestañas de configuración que necesitamos en todo controlador. Y además tenemos la respuesta correcta del configurador. Por ahí tiene entonces un controlador de vuelo que lo sacamos de un estado brick con una herramienta muy útil a la actualidad. Regresando al programa, les recordaba, o les voy a recordar, que una de las cualidades que lo hace más completo precisamente es su protocolo de comunicación con prácticamente todos los controladores de todas las generaciones a la fecha. Ahí tenemos entonces el protocolo de comunicación cable o hilo único, que es el STLMV2, es decir, un conversor de cable o hilo único. Un conversor o un módulo FTDI que utiliza un protocolo de comunicación WAR, o bien el CP210 que también utiliza un modo WAR. Entonces esta es una de las cualidades que tiene este programa, por lo tanto es a la fecha de hoy versátil y completo. Si ustedes tienen un controlador de vuelo, que lo consideran para el descarte, piensen en STM32Cube Programmer.